bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leer del versículo del 1 al 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 personas. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Adentro del sitio hay un campamento de concentración en Múnich, Alemania, de los que quedaron del holocausto. Y adentro del campamento, físicamente adentro del campamento, hay un museo. Y este museo contiene reliquias del campamento, fotos. Ponen ahí, por general siempre tienen el pelo de las víctimas del holocausto, tienen los zapatos de las víctimas. Y en este museo tienen artefactos, cosas que se encontraron cuando finalmente liberaron a los judíos de los campamentos. También muestran ahí unas fotos de las condiciones ahí, en lo que vivían ahí los judíos durante la guerra. Y te lo ponen de una manera de que tú vayas aprendiendo lo que pasó en esa vez, en esa historia, en el mundo. Y antes de salir, hacia terminar ya el curso del museo, antes de salir a la puerta, está ahí un letrero antes de salir que dice: los que no aprenden de la historia están condenados a repetir sus errores. Y lo ponen ahí antes de que salgas del museo. Y esto es la misma idea que tiene el apóstol Pablo en este texto que acabo de dar. Quiere que no volvamos a repetir los mismos errores que nuestros antepasados. Que no volvamos a repetir los errores que están ahí en la Biblia. Todos nosotros hemos leído la Biblia. Todos nosotros, le estaba contando al hermano Mesaí que se le llaman las 52 historias más populares de la Biblia. Abraham, el diluvio, todos conocemos las historias, ¿no? Jonás, todas esas historias que nos enseñan en la escuela cuando venimos a la iglesia a los niños. Bueno, pero estas historias que están ahí están para que aprendamos de ellas, no solamente para conocerlas. Hay una gran diferencia en conocer las historias y aprender de ellas. Y en el texto que acabo de leer, el apóstol Pablo quiere que no solamente conozcamos la historia de Israel, sino que dice que pasaron para que nosotros aprendamos de ellas. Y esto es algo poderoso, fuerte, porque no está diciendo: vamos a ver la historia de Israel, a ver qué aprendemos. Está diciendo: esto pasó, Dios lo dejó pasar para que nosotros nos beneficiáramos de lo que les pasó a ellos. Eso es exactamente lo que está diciendo. No solo conocer la historia, pero que aprendamos de ella. La semana pasada
prediqué en el capítulo 8 y las estadísticas no me ayudan porque dicen que para el martes a la mañana ya se les olvidó el mensaje. Pero la semana pasada prediqué el capítulo 8 de Corintios y si recuerdan vimos que Pablo nos enseña que como cristianos debemos ceder nuestros derechos en Cristo para no hacer tropezar al hermano. Y luego sigue en el capítulo 9 con el mismo ejemplo, dice Pablo, háganle como yo. Yo soy libre en Cristo, yo tengo derechos en Cristo, pero no los estoy ejerciendo. Por ejemplo, dice, yo puedo tener esposa, pero dice, ejerzo no tener. ¿Para qué? Para que me dé más tiempo para el evangelio. Y luego sigue, dice, yo debo de ganar dinero por el evangelio. Son los frutos de mi trabajo, dice Pablo. Pero yo escojo no ejercer ese derecho para el bien del evangelio. Y luego sigue el versículo ahí en el capítulo 9, dice, yo soy libre en Cristo, pero escojo hacerme esclavo de todos para que les llegue el evangelio. Me hago esclavo de los gentiles, me hago esclavo de los judíos y me hago esclavo de los débiles. Y después, antes de terminar el capítulo 9, dice, corran con una disciplina como que van a obtener la corona. Y justamente después de que termina de decir esto, viene el pasaje que acabamos de leer. Y él entiende que nos acaba de decir que debemos de correr con una disciplina. Pero entiende que la libertad que nos da Cristo, como somos libres, muchos de nosotros tendemos a ser perezosos y no correr, como dice Pablo, que debemos de correr, con una autodisciplina. Y viene este pasaje que les acabo de decir donde dice, hey, vamos a aprender de la historia de los que no fueron disciplinados. Vamos a aprender de los que fueron libres y no supieron usar su libertad correctamente. Vamos a aprender de ellos para que nosotros, que estamos aquí hoy, podamos aprender y no caer como ellos cayeron. El capítulo 10 empieza haciendo una advertencia, no solo a los corintios, pero a todos nosotros, sobre ejercer nuestra libertad con responsabilidad. O sea, con límites y disciplina. He titulado el mensaje de hoy, ejerce tu libertad con responsabilidad. Ejerce tu libertad con responsabilidad. Porque todos somos libres en Cristo. Y ahorita vamos a ver que esa libertad es peligrosa si no tenemos una disciplina propia. La libertad sin disciplina es muy peligrosa y el apóstol Pablo nos va a hablar el día de ahora de que tenemos que ser responsables con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Acabamos de cantar la canción que en el Hijo somos libres. Amén. En el Hijo somos libres, pero no libres para hacer lo que se nos dé la gana. Ahorita es lo que Pablo va a ver. Cuidado, porque no hay un policía espiritual. Policía espiritual es el Espíritu Santo y tu conciencia. Amén. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego Pablo, el primer punto que nos dice en la primera sección del texto, el primer punto que quiero que vean es que el Dios que nos dio la libertad para gozarla, también nos juzgará por abusarla. El Dios que nos dio la libertad para gozarla, también nos juzgará por abusarla. No, hermano, no me hable de eso. Estamos en el tiempo de gracia. Nos vamos a aprender del pasado y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Amén. Dice ahí los primeros 5 versículos. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Hasta aquí quiero leer el día de hoy. Y lo primero que tenemos que ver es que dice que Dios nos libera del pecado. Dios nos liberó del pecado. El cristiano es libre del pecado. Nos liberó. Y primero usa la historia de Israel. Dice que después de que Israel celebró su primera Pascua, Jehová los libró de Egipto y los encaminó y los cubrió por medio de la nube que representaba la presencia de Dios. Es como si el Señor con su mano agarró a Israel y los cubrió con su presencia y los encaminó de la esclavitud físicamente que tenían, pero también representaba la esclavitud del pecado,
Y Él mismo con su mano poderosa, dice la Biblia, que los sacó de Egipto. Y es muy similar, incluso es paralelo a lo que le pasa al cristiano. Él va por nosotros. Tú estás en el pecado y Él, con su mano poderosa, solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús, va y te saca de la miseria que estás. Pero no solamente va y te saca, te encamina, te arropa con el Espíritu Santo y te saca de la esclavitud a ser libre. Y nosotros el día de hoy, si hemos creído en Cristo Jesús, somos libres, libres. El cristiano también, una vez que cree en su Cordero sustituto, quien es Cristo, somos bautizados en Cristo, quien es nuestro mediador bajo el nuevo pacto. El pueblo de Israel fue bautizado, dice que en Moisés, porque Moisés era el representante del antiguo pacto. Nosotros no somos bautizados en Moisés, somos bautizados en Cristo Jesús, nuestro mediador y nuestro representante. Amén. Entonces está haciendo un paralelo aquí el apóstol Pablo con nosotros. Dice que todos comieron y bebieron alimento espiritual. Jehová proveyó alimento espiritual cuando hizo llover el maná. Si ustedes recuerdan, no tenían que comer, y el Señor hace llover el maná y provee comida espiritual para ellos. Y también proveyó bebida espiritual. Dice que cuando Moisés golpea la peña en Horeb y brotó agua para que el pueblo tomara y se saciara. Y aunque el alimento que comieron y la bebida que comieron eran físicas, representaban verdades espirituales en nuestra vida. Dice, ojo, el pueblo de Israel, el Señor los escogió, el Señor los ama y los amó y los sacó y les anduvo dirigiendo por el desierto y les proveyó todo. A nosotros también, dice, a nosotros también. El cristiano ha comido y bebido de lo eterno. Dice Juan 6:35, dice Cristo, yo soy el pan de vida, declara Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y cuando Jesucristo viene a tu vida y ya no te da sed de las cosas del mundo, en realidad eres libre. Hay un proceso, obviamente, pero de primero te jala el mundo y depende de qué tipo de pecado cojeabas, pero el Señor te sacia y volteas a ver el pecado que antes te gustaba y se te hace, ya no se te hace agradable, incluso hasta te da asco. ¿Por qué? Porque el Señor te sació. Pero no solamente te sació cuando te libró, te sacia en tu caminar en el desierto. Igual que al pueblo de Israel. Le dice a la mujer en Juan 4:14, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces aquí Pablo está diciendo, así como nuestros antepasados participaron de las bendiciones de Dios, nosotros también. Ustedes también, dicen los corintios. A los corintios participaron de las bendiciones y nosotros que estamos aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, se nos ha dado beber una bebida eterna. Una vida que te debió haber saciado. Amén. Y todos hemos recibido bendiciones de la roca, dice, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? El pueblo de Israel, igual que nosotros que estamos aquí sentados ahora, hemos recibido todas las bendiciones en Cristo Jesús, porque en Cristo dice que las promesas son sí y amén. Todos somos redimidos, liberados y sostenidos en el desierto de la vida por Cristo. Hoy, el día de hoy, nos levantamos porque Él nos sostuvo la vida para abrir los ojos el día de hoy. En Cristo hemos experimentado y probado una verdadera libertad, una verdadera paz. En Cristo hemos recibido las bendiciones de Dios. Vida eterna, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, solo se encuentran en el Hijo, en Cristo Jesús. El pueblo de Israel lo experimentó, y si tú, lo vuelvo a repetir, has creído en Cristo, lo estás experimentando. Y estamos ahorita bajo las promesas de Dios. Amén. Amén. Somos incluidos en esas promesas. Dios rescató al pueblo de Israel por la misma razón que te rescató a ti y a mí, para que le adoremos libremente a Él.
le dijo al faraón, deja a mi pueblo ir para que vayan allá en el desierto y me adoren a mí. Nosotros los liberó para que pudiéramos libremente adorarle a Él. Ese fue el propósito. No fue porque tú eras mucho mejor o porque tú eras religioso o porque estabas chulo. No, fue por amor. Fue y te liberó del pecado para que libremente le adoraras sin un estorbo, sin que hubiera estorbos. Y es lo que venimos a hacer, no solamente los domingos, espero, todos los días, adorar al Señor nuestro Dios libremente con las bendiciones que hemos obtenido en Cristo Jesús. Pero, dice, esas son las bendiciones, pero quiero que escuchen lo que le pasó al pueblo bendecido de Dios. Que ustedes, que han recibido misericordia de Cristo, también les puede pasar. Ojo. Y Dios nos juzga cuando volvemos al pecado. Dios nos juzga cuando volvemos al pecado. Dice que la mayoría del pueblo no agradó a Dios y dice que por eso murieron y quedaron tendidos en el desierto. No, hermano, no me pinte esa historia, no me pinte esa imagen. Dice que murieron físicamente y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto y el pueblo tuvo que seguir caminando. Los que no agradaron a Dios. Ahora, ¿qué pasó? El texto dice que todos experimentaron la libertad de Dios, que Dios les otorgó, pero la mayoría, y digo la mayoría, porque casi fueron todos, quedaron muertos y tendidos en el desierto por no agradar a Dios. Nos dice Éxodo que cuando el Señor rescató al pueblo de Israel fueron 600,000 varones. Sí, no vamos a contar a las mujeres y a los niños, pero en esa cultura hebrea no era de 3 para abajo los hijos, hermanos. Era de 3 para arriba. Se cree que el pueblo de Israel cuando salió de ahí era más de 1 millón de personas. Pero vamos a quedarnos con el número redondo, porque a mí me gusta el número redondo, no me gusta puntos ni comas. Pero vamos a quedarnos con el número. Dice que salieron 600,000 hombres. Pero la mayoría de esos 600,000 hombres que obtuvieron su libertad no supieron gozar su libertad, sino que la abusaron y eso desagradó a Dios. Ahora, ojo, el pueblo no abusó su libertad a la misma vez, sino que en diferentes grupos abusaron su libertad en diferentes tiempos y de diferentes maneras, que de esos 600,000 hombres, de esa primera generación, solo 2 entraron a la tierra prometida. Por eso dice que cuando la mayoría fueron todos menos 2. Esto es fuerte. Dios rescató a esos 600,000 hombres y menos 2 quedaron tendidos en el desierto por no agradar a Dios, porque en vez de gozar su libertad, la abusaron su libertad. Y solamente 2, si ustedes los conocen, es Josué y Caleb. Solamente 2 llegaron, pero eran libres. Y nosotros somos libres. Y dice, cuidado, porque de esos 600,000 hombres, solamente 2 llegaron, porque no agradaron a Dios. En el transcurso de su liberación, cuando salieron de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, el pueblo se fue muriendo de poco en poco. No pasó todo a la misma vez. Unos por aquí, otros por allá, otros otro año, otros 5 años después. Pero de poquito a poquito fueron restando los hombres del campamento de Israel. Fueron quedando tendidos de poco a poco porque no agradaron a Dios. Tú y yo estamos en ese mismo camino. Hemos sido liberados del pecado en Cristo Jesús y somos peregrinos caminando a la tierra prometida. Pero aunque hemos probado las bendiciones de Cristo, también podemos probar el juicio de Dios si no vigilamos nuestra libertad. Amén. Y eso me trae a mi segundo punto. Debemos vigilar nuestra libertad para que sea de gozo y no de juicio. Debemos vigilar nuestra libertad para que sea de gozo y no de juicio. Y aquí vienen los siguientes versículos del 6 al 10. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos
por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque por lo que en un solo día parecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Esto es fuerte para nosotros. Pero si de verdad queremos hacer diferencia en nuestra vida, no solamente debemos de conocer la historia de Israel, pero aprender de ella. Que haya una diferencia en la vida de tu diario vivir por el ejemplo que nos dejó el pueblo de Israel. Ahora, dice, vigila tu libertad de apasionarte. Otras versiones dicen de codiciar lo malo. Nosotros pensamos muy alto de nosotros mismos, muchas veces. La cuestión no es si un día vas a codiciar lo malo, sino que cuando codicies lo malo, te acuerdes del propósito de tu libertad en Cristo. Ojo, no es que si un día lo vas a codiciar, de que lo vas a codiciar, lo vas a codiciar. Pero cuando venga la hora de tentación, que te acuerdes para qué fuiste liberado. Todos codiciamos lo malo, porque pensamos que necesitamos más de lo que Dios nos ofrece para estar satisfechos. Todos codiciamos lo malo. Yo quiero Cristo, pero me gustaría tener $1,000,000 en el banco. Yo quiero Cristo, pero me gusta el carro del vecino. Yo quiero Cristo, pero quiero aquella mujer que está allá. Dice, si Cristo te satisfació la sed y te dio de comer de ese pan eterno, Cristo es suficiente. No debes de codiciar algo afuera de Cristo, porque Él te debió de haber llenado todo tu ser, todo tu corazón, y para eso nos llena, para no andar codiciando lo del mundo. Debemos reconocer cuando deseamos lo malo, y Pablo da una lista a lo que quiere decir como malo. No es lo que tú defines como malo, sino como lo que dice Pablo que es malo, que desearon. Y lo primero que tenemos que hacer es vigila tu libertad de idolatría. Vigila tu libertad de idolatría. El pueblo de Israel no tardó mucho en hacerse un becerro de oro y